integración regional. Desde octubre del 2014 es la directora de Relaciones Institucionales del grupo alemán Interjet. Cuenta con amplia experiencia en el área internacional pública y privada. Se desempeñó como embajadora de Costa Rica en México del 2010 al año 2014. También fue directora de protocolo y jefa de gabinete del presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. Finalmente, fue ministra consejera en la Embajada de Costa Rica en Francia. El ingeniero José Luis Suárez es director ejecutivo de Volaris desde el año 2015, pero se incorpora a esta aerolínea desde el año 2006 como director de ventas. En el año 2012 fungió como director de servicios y venta a clientes, donde supervisó las operaciones en aeropuertos, rampa, sobrecargos y soluciones al cliente. Antes de incorporarse a Volaris, el ingeniero Suárez Durán trabajó para Sobre Holding por 10 años. Suárez Durán tiene una maestría en Ingeniería Industrial y una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Missouri en Colombia, un título en Alta Dirección de Empresas por el IPADE y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana. El ingeniero Manuel Ambriz es director comercial de Viva Aerobús desde diciembre del 2015. Posee una amplia experiencia en materia de finanzas, marketing, finanzas corporativas y macroeconomía global. Entre 2006 y 2008 fue líder de proyectos en Volaris. Finalmente, entre 2009 y 2010 fue gerente de alianzas y estrategia comercial en Volaris. El actuario Sergio Alfonso Jalar Barroso es licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Con 28 años de experiencia en la industria aérea, ha tenido una trayectoria llena de diversos retos. Durante 19 años colaboró en Mexicana de Aviación, en la que ocupó diversos cargos. De 2007 a 2010 ocupó el cargo de director corporativo comercial de Spanair en Palma de Mallorca, España. Desde 2014 se desempeña como director ejecutivo de Talento y Relaciones Institucionales en Grupo Aeroméxico y como presidente del Consejo Directivo de CAEN Aéreo desde el año 2016, desde enero del 2016. Asimismo, el maestro José Refugio Muñoz López cuenta con una licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional, grado de maestro en Logística y Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac y la Universidad Abjad Oliva de Barcelona, España. Desde 1989 a la fecha es profesor investigador en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, mientras que en el año de 1990 fue asesor de la presidencia de la recién creada Cámara Nacional de Autotransportes de Carga. Finalmente, el licenciado Manuel Armendáriz permaneció en la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajador y representante de México ante la FAO en Roma durante 1985, ante los organismos internacionales con sede en Ginebra durante 1987. Ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1989 y ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, con sede en Bruselas, fue entonces jefe de la negociación de Tratado de Asociaciones Económicas, Concentración Política y Cooperación entre México y la Unión Europea. Sin más preámbulos, señoras y señores, muchísimas gracias a nuestro honorable presidium por permanecer de pie. Pueden tomar sus lugares. Y sin más preámbulos, yo cedo el uso de la palabra a nuestro moderador de esta mesa, el senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República. Bueno, vamos a darle porque el tiempo es oro. Esta mesa es precisamente de los empresarios que se dedican a la aviación, y aquí hay también una adición que son los transportistas de tierra. Muy importante esto.
La internacionalización de un país y su globalización se notan, uno de los principales métodos de saber es su industria de la aviación. Los países con globalización tienen una comunicación total en todo el mundo. Nuestro país está entrando a la globalización, es una situación que va para enfrente, no podemos pararla. Pero una de las cosas muy importantes de la aviación y que cada día va a tener más fuerza en la globalización es el transporte de carga aérea. Un país que no tiene buena transportación aérea muy difícilmente compite en el entorno global, muy difícilmente. Por esta ocasión, por eso se invitó a las líneas aéreas y por otro lado se invitó también a los transportistas de carga. Por supuesto que esta es una situación más dedicada a la aviación. En esta ocasión es muy importante en esta mesa tener precisamente a las principales líneas aéreas y también a las de carga. Es muy importante que nos digan de su ronco pecho lo que piensan de estas disposiciones que ha tomado el gobierno federal con el gobierno de Estados Unidos y que luego el Senado tendremos que rectificar, porque pues este foro es para oírlos y aunque vemos pocos senadores aquí, es muy importante lo que piensen de este nuevo convenio que se va a establecer. Sin más preámbulo, pues empecemos, ¿verdad? Aquí el doctor Andrés Conesa es nuestro principal, nuestro primer exponente. Gracias, senador Hermosillo, y muchas gracias al Senado de la República por la invitación a participar en este foro, particularmente a la senadora Guerra, ¿no?, que lo organizó. Es realmente una oportunidad única para aquí estar con los principales actores de la industria discutiendo este tema tan importante. Tengo una breve presentación, ¿no?, que se enmarca, ya se platicó mucho en la mesa anterior en qué consiste este nuevo acuerdo bilateral, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para ver cómo este nuevo convenio, permite integrar una mayor integración entre las aerolíneas de los dos países mediante lo que le llamamos acuerdos de colaboración conjunta. La que sigue. El nuevo convenio bilateral lo que va a permitir, dado estas terceras y cuartas libertades que prácticamente se liberalizan por completo, es entre aerolíneas de los dos países poder integrar este tipo de acuerdos con el beneficio directo al consumidor. ¿Por qué con un beneficio directo al consumidor? Porque al integrar mejor las redes, ¿no?, de aerolíneas que no podemos integrarlas bajo el marco institucional actual, pues se genera una mejor conectividad, se generan también sinergias muy importantes y también, siguieron teniendo un comentario de la mesa pasada, mejora de manera significativa la experiencia al cliente. En un estudio que elaboramos, que se integró, porque para concretar estos acuerdos se necesita la autorización, primero se necesita tener un marco de actuación como lo que vamos a tener de aprobarse este convenio bilateral entre México y Estados Unidos, pero también se necesita la aprobación de las autoridades de competencia, tanto en México como en Estados Unidos, de la COFESE y del Departamento del Transporte del otro lado. En ese sentido, Grupo Aeroméxico sometió a consideración de ambas instituciones esta posibilidad de lograr estos acuerdos, y en ese expediente preparamos un estudio cuantificando cuáles son los beneficios que vemos para los consumidores de concretarse este tipo de alianzas, y nuestra estimación es que será en los siguientes 7 años, ¿no?, en los siguientes 5 años, de al menos de $110 billones vía precios más competitivos, mejores frecuencias, menores tiempos de conexión y, por supuesto, pues los resultados de este estudio está a consideración de todos ustedes para que lo conozcan. Simplemente al integrar las dos aerolíneas, Delta con Aeroméxico, en este acuerdo de colaboración, se pueden crear cerca de 11,000 puntos de conexión que hoy no se tienen. Va a ser mucho más fácil
para un cliente ir de cualquier punto entre México y Estados Unidos mediante este tipo de acuerdos que en ausencia de ellos. Muy importante, este tipo de acuerdos, la que sigue por favor, ya existen y ya fueron aprobados por las autoridades de competencia en México y en Estados Unidos. Aún en ausencia de esta modernización del convenio bilateral, la anterior Comisión Federal de Competencia, la COFECO, aprobó en su momento fusiones que van mucho más allá de los acuerdos que nosotros estamos solicitando. Por ejemplo, la fusión de American Airlines con US Airways, la de United con Continental, la de Iberia como British, que el mercado relevante es el mercado transfronterizo, el que estamos hoy aquí discutiendo entre México y Estados Unidos. Hoy estas aerolíneas ya están fusionadas, ya están operando con el marco bilateral actual, que como ya se discutió en la mesa pasada, pues restringe de forma importante el número de operadores que se pueden dar entre los dos países. La que sigue, por favor. Más allá de estas fusiones, hoy en día estos acuerdos como el que nosotros estamos planteando ya han sido aprobados por la Comisión Federal de Competencia Económica y los órganos reguladores en Estados Unidos y en Europa, y ya operan en el mercado mexicano. Por ejemplo, este acuerdo de colaboración conjunta entre American Airlines, US Airways, Iberia y British, del cual voy a poner un ejemplo en la siguiente lámina, hoy ya opera en México. Entonces, lo que estamos pidiendo los operadores nacionales no es subsidio, sabemos competir, tenemos el producto para hacerlo, tenemos a la mejor gente, tenemos los mejores equipos. Lo que queremos es un terreno de juego parejo, que podamos competir al mismo nivel que hoy lo hacen las aerolíneas internacionales, con la aprobación, insisto, hoy ya de las autoridades de competencia en México y de las equivalentes en los otros mercados. Por ejemplo, aquí pueden ver en esta lámina cómo bajo el acuerdo que hoy está sancionado, un pasajero que va de Londres a Cancún se puede ir de Londres a Dallas, después de Dallas a Cancún, y los ingresos se reparten entre British, que lo lleva de Londres a Dallas, y American, por ejemplo, que lo puede llevar de Dallas a Cancún. Lo cual es bueno, no es una crítica que esto se pueda hacer. Lo que queremos y buscamos es que también las aerolíneas mexicanas que así lo deseen por su modelo de negocios, que a lo mejor no son todas, pero en nuestro caso encaja perfectamente nuestro modelo de negocios, lo podamos concretar. La que sigue, por favor. Hoy en día, a la luz de las fusiones que fueron aprobadas, pueden ver aquí muy rápidamente en esta lámina cómo dos grupos norteamericanos, de American y US Airways, recientemente fusionados, tienen el 21% del mercado. United, Continental, también sumadas, tienen cerca del 19%. Entonces, al tener este acuerdo de colaboración conjunta entre Aeroméxico y Delta, vamos a crear un tercer gran jugador que va a permitir tener otra vez mejores condiciones de competencia, mejores condiciones para los consumidores en el mercado. La que sigue, por favor. Esta lámina, la subsecretaria Mascot destacó este punto en su presentación. En el caso de Estados Unidos, pues hay la flota, pues es significativamente mayor a la mexicana. Son nada más de este grupo de aerolíneas cerca de 4,000, ¿no? Con 18 millones de pasajeros transportados en el mercado transfronterizo, cuando en nuestro caso son 6,8 millones. Todas las aerolíneas mexicanas tenemos una flota de 275 aviones, las que aparecen aquí, comparado con cerca de 4,000 en Estados Unidos. Eso no significa que seamos menos competitivos, podemos para nuestra escala hacerlo. Lo que sí necesitamos es, dadas estas asimetrías, pues hacer los cambios estructurales para tener un terreno de juego otra vez parejo entre los dos países. La que sigue, por favor. Para garantizar la subsistencia de la industria doméstica, es muy importante garantizar que el centro del país, a través del aeropuerto de la Ciudad de México, esté bien conectado, que tengamos un nodo de conexión, como en Estados Unidos existen de una forma importante y repetida en distintas regiones del país. Lo que va a permitir este acuerdo es justamente que se desarrolle el hub de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque con las fusiones que ha habido, por ejemplo, entre United y Continental o American y US Airways, lo que se han desarrollado son los hubs en Estados Unidos. No tienen ningún incentivo a que estos pasajeros que van entre los dos mercados vayan a través de un hub en nuestro país. Estos acuerdos de colaboración conjunta es justamente lo que hacen, permiten el desarrollo de nuestros aeropuertos y no de los aeropuertos en Estados Unidos. Pueden ver, por ejemplo, esta nada más es la red de United y la red
de American Airlines en Houston y en Dallas, donde prácticamente vuelan a todo el país, y cuando se han fusionado, por ejemplo, insisto, en el caso de American con US Airways, pues los van a la costa oeste y los mueven a través de Phoenix, van al centro o al este y los mueven a través de Dallas o de Miami, y no se desarrolla más conectividad en México. El tener más vuelos en la Ciudad de México va a permitir a Estados Unidos mejorar las condiciones de toda la alimentación de los vuelos que llegan aquí, porque entonces tienen un mucho mayor espectro para conectar, y eso te hace también que las rutas a mercados de baja y media densidad sea también más sostenible mantenerlas. Se habló también aquí de los hubs, hubo alguna referencia respecto al tema de los slots en los hubs, y a veces decimos, bueno, ¿cuál es la participación de la aerolínea, digamos, bandera? Aeroméxico lleva volando 80 años en este país, y atrás de estos slots que hoy tenemos hay aviones, por supuesto, porque pues un avión no lo puedes traer y no se va a amortizar en 1 o 2 años, te tardas 10 o 15 años, hay aviones, hay pilotos, hay sobrecargos, hay mecánicos, hay mucho empleo detrás de esto, y se han conseguido, si tú no tienes el slot, pues no traes un avión, no contratas gente, atrás de eso hay todo eso, y se opera, no es de que se asignaron el día de ayer, es una historia, pues insisto, de cerca de 8 décadas, y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el 46% de los slots en la Ciudad de México, el Copa, por ejemplo, tiene cerca del 90% en Panamá, American el 83%, United el 82%, es decir, tenemos significativamente menos de lo que tienen las aerolíneas bandera que operan en otros países, y necesitas tener un número importante de slots porque el modelo de conectividad se basa justamente en eso. Si no tienes los slots, pues no puedes conectar ciudades de baja y mediana densidad con el resto del país. Por eso es digamos, un insumo indispensable. La que sigue, por favor. Se habla de saturaciones del aeropuerto. La IATA, en la cual me honro en presidir, y qué bueno que haya presencia de México, ¿no? Como tuvo también el ingeniero Kobe en la UASI hace algunos años, porque ayuda también a demostrar las experiencias que hay en este país a nivel global. Pues nada más en la IATA, y esto es un dato de 2013, ya clasificado 159 aeropuertos en el mundo saturados. O sea, México no es la excepción. Todos nosotros que volamos a Centro, Sudamérica, Europa, Asia, hay muchos aeropuertos en el mundo que están saturados. ¿Por qué? Porque no se puede construir un aeropuerto cada año, cada 2 años. Normalmente son obras que a lo mejor 2 o 3 décadas después se modernizan. Entonces, hay muchos aeropuertos, México no es la excepción, pero por supuesto que también hay áreas de oportunidad para ver cómo dentro de este marco se puede lograr un mejor servicio al pasajero, mejores condiciones, insisto, mejor conectividad, mejores horarios, menores tarifas. Claro que lo hay, pero tenemos que aprender a vivir bajo condiciones congestionadas, porque esa es la norma en esta industria tan compleja. A pesar de esta saturación en el aeropuerto de la Ciudad de México, hoy tiene el 9º índice de conectividad a nivel mundial. Con todo esto, que a veces, y por supuesto que hay áreas de oportunidad, insisto, hoy es el número 9 clasificado a nivel mundial de conectividad, lo cual nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos de que así sea. A nivel de aerolínea, Aeroméxico hoy conecta 76 puntos desde la Ciudad de México, que es la mayor conectividad para cualquier aerolínea de Latinoamérica en su hub, lo cual también es importante. La que sigue, estos slots lo que hacen es que te permiten conectar otra vez ciudades pequeñas y medianas que de otra forma no lo harían. Aquí pueden ver muy rápido cómo la conectividad que tenemos a través de estos hubs pues es más de 2.500 pares de ciudades que de otra forma pues no habría la posibilidad de transportarlos. Para concluir, simplemente destacar esta industria que es fascinante. Hace muy poco tiempo, hace 10 años, hace 15 años, era una industria que destruía capital. Era una industria que en los últimos 10 años han quebrado 10 aerolíneas. Hoy se ha constituido finalmente como una industria que atrae capital. Tenemos la mejor gente en México para poder competir ahora con este nuevo convenio. Estamos seguros que se puede lograr, pero tenemos que tomar las medidas precisamente que garanticen esa seguridad jurídica, que permitan atraer ese capital y que los empleos que se van a generar con este convenio bilateral se generen en México y no necesariamente en Estados Unidos. Y esto es lo que se logra con este tipo de acuerdos. Muchísimas gracias por la oportunidad y a sus órdenes para cualquier pregunta después de que mis compañeros tengan la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Conesa, por su presentación.
Y ahora es el turno del de la licenciada Gabriela Jiménez, directora de Relaciones Institucionales de Interjet. Pase usted. Muy buenos días. En nombre de Interjet agradezco en especial a la senadora Marcela Guerra esta iniciativa y al Senado de la República permitirnos expresar nuestra opinión en este ejercicio democrático de análisis del acuerdo sobre el transporte aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Aplaudimos el reconocimiento explícito de parte de todos los actores de que el transporte aéreo es un actor estratégico para el desarrollo económico, ya que genera grandes aportaciones de manera importante al PIB y a la generación de empleos. En ese sentido, la importancia de que exista la voluntad de realizar los cambios necesarios en función de las transformaciones y necesidades del mercado actual, brindando a los mexicanos una mejor oferta de servicio aéreo en materia de tarifas, conectividad y generando las condiciones de una competencia efectiva. La participación de Interjet en este foro se basa en los siguientes elementos fundamentales. Primero, Interjet es fuente de más de 4.500 empleos directos. Cuenta con una flota de 63 aviones, atiende 49 destinos, 37 en la República Mexicana y 12 internacionales, de los cuales 7 son desde y hacia los Estados Unidos: Dallas-Fort Worth, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Antonio. Como empresa 100% mexicana que cree e invierte en el país, apoyaremos siempre los esfuerzos para fortalecer la competencia y beneficiar a los usuarios de los servicios de transporte aéreo. Segundo, nuestra postura es a favor de consolidar el sector aéreo. Hoy es el tiempo de México, el tiempo de la innovación y la modernización, y en Interjet así lo entendemos. Por ello, creemos que el convenio bilateral sobre el transporte aéreo firmado con los Estados Unidos de América el pasado 18 de diciembre resulta sumamente positivo y necesario, pues abre las puertas a nuevas oportunidades, mejora las ofertas de servicio aéreo en materia de tarifas y conectividad, estimula el crecimiento en pasajeros totales, impulsa el incremento del tráfico de negocios, turismo en beneficio de las economías de ambos países, mejora la atracción de México como destino de turismo internacional, otorga certeza jurídica en algunas rutas transfronterizas que hoy se operan con permisos provisionales y, sobre todo, incentiva la oferta y competencia en favor de los pasajeros. Tercero, consideramos que el ejercicio de derechos de terceras y cuartas libertades de manera irrestricta beneficia a todos los participantes en el mercado y fomenta la sana competencia, que deriva en más y mejores servicios para los usuarios del transporte aéreo. Podrán entrar a los mercados de Estados Unidos todas las aerolíneas mexicanas, sin restricción, es decir, que se da por terminada la figura de permisos temporales unilaterales y se dota de certeza jurídica a la operación de algunas rutas transfronterizas que hoy operan de esta manera. El nuevo tratado elimina las barreras existentes, permitiendo que México compita en mejores condiciones. En materia de competitividad, cada aerolínea habrá de prepararse e innovar para operar en cualquier ciudad entre los dos países y ofrecer a los viajeros más y mejores servicios, destinos, frecuencias y tarifas. Ahora, quisiera referirme a un tema que ha sido motivo de preocupación y que se refiere a la capacidad instalada en la industria aérea comercial de los Estados Unidos, tales como aeropuertos, flotas, aerolíneas, personal, etcétera, mucho mayor a la de México. Sin embargo, a pesar de esto, hoy es posible observar que las principales aerolíneas de los Estados Unidos han estado presentes en el mercado mexicano por décadas. Cuentan con importantes redes de servicio, conectando México con sus respectivos hubs y tradicionalmente atienden a los viajeros norteamericanos de sus viajes de negocios y placer. Están bien establecidas en los mercados que les interesa y crecerán de acuerdo al mercado, pero no requieren de agresivos planes de expansión hacia México porque tienen suficientemente cubiertos los pares de ciudades y las frecuencias que les permite el mercado. Visto lo anterior, en Interjet estamos listos para enfrentar los retos que implica el nuevo tratado bilateral, confiando en que son mayores los beneficios y oportunidades que la industria aérea nacional y el país. Es por ello que reiteramos nuestro apoyo en virtud de la conformación de un sector aéreo más abierto,
competitivo y hacemos votos para su pronta ratificación y entrada en vigor inmediata. Agradezco de nuevo al Senado de la República y en nombre de Interjet quisiera reiterar nuestro compromiso de continuar trabajando por México, ofreciendo un mejor servicio, gran calidad en precios justos, como caracteriza nuestra marca. Muchas gracias. El siguiente ponente es el ingeniero José Luis Suárez, director ejecutivo de operaciones de Aeromar. Operaciones Aeromar. Ah, no, es que aquí me dispense, sí. Estoy medio ciego y luego aquí le ponen las cosas muy cerca a uno, ¿no? Dispensen. José Luis Suárez, director ejecutivo de operaciones de Volaris. Adelante. Ahí te le voy a borrar. No va a venir. No viene. Gracias, senador Hermosillo y Celada, senadoras, senadores, miembros del Consejo del Presidio, damas y caballeros. Muchísimas gracias por esta invitación. Para Volaris, la ratificación por parte del Senado mexicano del Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, tal y como se firmó en diciembre de 2014, es una muy buena señal, pues fortalecerá el crecimiento del mercado aéreo e impactará positivamente al turismo. Estamos convencidos que el acuerdo bilateral beneficiará al sector en lo general y en lo particular a Volaris al permitirnos introducir rutas hacia Estados Unidos que actualmente se encontraban bloqueadas. Aplaudimos esta iniciativa presentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es una muestra de los esfuerzos por robustecer al sector aeronáutico y potenciar el desarrollo del país. Es por ello que la empresa está a favor del mismo y celebramos cualquier iniciativa que en esta línea se siga para establecer convenios de esta naturaleza con Centro y Suramérica. Desde nuestra perspectiva, es muy importante también tener una política aeronáutica que cuente con artículos modernos y permita libertades comerciales para las aerolíneas, de tal forma en que podamos competir en igualdad de circunstancias con las aerolíneas de Estados Unidos. A todas luces, consideramos que la entrada en efecto del convenio representará más oportunidades para potenciar el crecimiento del capital mexicano en el vecino país y el desarrollo del turismo en el nuestro. Reiteramos, para Volaris, la ratificación del convenio bilateral, después de 11 años sin revisión, representa un avance para el sector aeronáutico muy importante y un paso adelante en una política pública pro competencia. Muchas gracias. El representante de Aeromar no está aquí. Viva Aerobús está presente, pero me permito decir que parece que no le avisaron a tiempo y no viene preparado. Entonces, se disculpa. El siguiente ponente será el actuario Sergio Alar Barroso, presidente de Conacero. Canaero. Sí. Canaero. Canaero, Conacero, tantos nombres. Buenos días a todos. A nombre de Canaero, muchísimas gracias. Muchas gracias a la senadora Marcela Guerra por hacer este foro, al senador Hermosillo por presidir, y traemos una breve presentación. Primero que nada, en Canaero somos más de 67 miembros. Son aerolíneas nacionales, aerolíneas internacionales, aerolíneas de carga, prestadores de servicios en los aeropuertos. Nuestra primera posición es, estamos muy contentos por todo lo que se han hecho estos años en la aviación y por el apoyo de las autoridades. Creo que como nunca, y los que llevamos muchos años en este negocio, tenemos
tan grandes oportunidades como lo que este bilateral, la construcción del nuevo aeropuerto y todo lo que es alrededor de estas dos grandes iniciativas del gobierno federal nos van a llevar. Simplemente para hacer un recorrido, no voy a repetir todos los números, la parte numerológica ya la dio la subsecretaria y, si la siguiente por favor, el crecimiento es impresionante. Los resultados ahí están a la vista y esto quiere decir que nuestra industria, en compañía y con el apoyo de las autoridades, hemos hecho muchas cosas bien. Como decía la subsecretaria, llegamos al 27% de participación de mercado, que lo tuvimos en 2010, y una tasa de crecimiento del 7% anual en los últimos 5 años y con un crecimiento el último año en particular del 12%. Somos un mercado muy competido, 16 aerolíneas vuelan en México, yo creo que en ninguno otros mercados transfronterizos se puede ver. Y algo sumamente importante, somos el tercer mercado transfronterizo entre México y Estados Unidos del mundo, después del Reino Unido, España, y de Estados Unidos, Canadá. Esa es la dimensión de nuestro mercado y ese es el potencial de nuestras oportunidades. Hoy en día, como se mencionaba, se ha magnificado todo lo que se ha hecho en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo, más del 70% del tráfico no pasa por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Están los aeropuertos en nuestros destinos turísticos, otros aeropuertos como Monterrey, Guadalajara, el Bajío, que concentran gran cantidad de tráfico y esto hace que la operación, y como lo decía el doctor Conesa, de saturación del aeropuerto lo hemos llevado. Otra gran noticia para el sector es que y esta es fuente INEGI, el índice de precios al consumidor del transporte aéreo, mientras en la inflación en México en los últimos 5 años ha crecido más del 20%, los precios del transporte aéreo solo 3.6. ¿Qué vemos como oportunidades? Y nosotros lo vemos a partir de que se ratifique la aprobación del convenio bilateral, que sin duda es una excelente noticia para todos los que estamos en esta industria. Nosotros vemos 3 grandes pilares que tenemos que trabajar y actualizar todas estas oportunidades y todo lo que hemos sembrado en los últimos 3 años. Primero, los beneficios al consumidor. Al haber más oferta va a haber reducción de tarifas, mayor flujo de pasajeros, mayor conectividad, mayor destinos y frecuencia y mayor derrama económica y generación de empleos para nuestro país. Otro gran reto que tenemos es adoptar las mejores prácticas, que en eso sí la aviación de Estados Unidos es líder. Tenemos prácticas comerciales que debemos discutir. En Estados Unidos a las aerolíneas, por ejemplo, se les permite cobrar desde la primera pieza de equipaje. Son temas que tenemos que ver para mejorar nuestra competitividad. Y operativas, lo que ya había hablado Miguel Peláez de toda la parte de seguridad y operacional. La segunda parte es igualar la competitividad. Un aspecto de suma importancia para las aerolíneas es el convenio de Ciudad del Cabo, que en Estados Unidos las aerolíneas sí gozan de ello y permite que el arrendamiento de aeronaves tenga una disminución entre el 4 y el 6%. Eso es competitividad y eso es lo que necesitamos. También necesitamos mejores procesos e infraestructura en el costo del manejo del transporte, del combustible, servicios y tarifas aeroportuarias, la cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos datos. El boleto de avión, solamente el 50% depende de las aerolíneas, que se va más entre costos laborales y arrendamiento de aeronaves. La segunda es la siguiente, por favor. Otro tema muy importante es cuestionarnos nuestros TUAs. En Estados Unidos el promedio es $4.5 y en los aeropuertos de la República Mexicana para nuestros pasajeros. Y el derecho de navegación aérea se paga más de lo que se consume. Es un derecho que deberíamos de revisar. Por otra parte, en el tema regulatorio, tenemos y hemos trabajado mucho con la Dirección General de Aeronáutica Civil, seguir incrementando y minimizando los días en la matriculación de aeronaves, que esto es dinero para todas las aerolíneas. Licencia para nuestros tripulantes, también hacerla expedita y homologar reglas con la FAA.
los sistemas de aeronavegabilidad, servicios aeroportuarios, disposiciones ambientales y también la parte laboral. En Estados Unidos se permite una jornada irrebasable de 100 horas al mes, ¿no? Entonces, son de los temas que este convenio bilateral y a partir de su ratificación en este Senado, que así lo esperamos, nos van a dar oportunidad de discutir. Por otra parte, en carga, como se ha mencionado, tenemos una gran oportunidad. No voy a repetir las cifras, pero sí una estimación de Boeing, que si hacemos las cosas bien, la carga crecerá a una tasa mayor del 5%. Es decir, en 10 años duplicaremos el nivel de carga. Solo necesitamos, y esto ya se mencionó, abrir y aprovechar las séptimas libertades y tener los convenios bilaterales con Latinoamérica, en específico con Perú, Chile, Brasil y Colombia, para que las aerolíneas de carga en México puedan tener la misma competitividad que algunas latinoamericanas y las estadounidenses. Por último, la siguiente, por favor. Apoyamos y vemos con gran beneplácito la ratificación y el trabajo que ha hecho nuestras autoridades para el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos. Felicito a toda la industria que hemos apoyado, que estamos en armonía, que después de muchos años, con el liderazgo de las autoridades, hemos logrado este convenio. Y necesitamos de todos trabajar urgentemente para tener un suelo parejo con la aviación americana y también las inversiones necesarias para que nuestro sector regulador tenga los recursos para equilibrar nuestras dos aviaciones. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, actuario Sergio Alar Barroso. Y ahora le toca al maestro Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de Canacar. Adelante, por favor. Buenas tardes. Senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Senador Víctor Hermosillo y Celada. Señora subsecretaria, gusto en saludarla. Señoras y señores senadores, amigos que nos acompañan también aquí en el presidium. En su carácter de órgano de consulta del Estado, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, agradece la oportunidad de externar su punto de vista en relación al acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, sometido a la consideración de esta soberanía por el Ejecutivo Federal. Antes de entrar en materia, permítanme rápidamente dar alguna numeralia. Nuestro sector, el autotransporte de carga, la industria que representamos, tiene registrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un poco más de 130,000 permisionarios. La gran mayoría de ellos, el 81.7%, son microempresarios, el 15.8% pequeños empresarios, 1.9% medianos y solo el 0.6% de todos los empresarios del autotransporte de carga en nuestro país son empresas grandes que tienen más de 100 camiones. Desde luego la participación de nuestro sector en el Producto Interno Bruto es fundamental. Nosotros contribuimos con el 3% del Producto Interno Bruto y somos un eslabón fundamental en todo lo que es la cadena de la logística y el transporte en nuestro país. Considerando solo esa parte, el sector de la logística y el transporte, el puro autotransporte de carga contribuye con casi el 50% del Producto Interno Bruto. Saludamos desde luego y nos da mucho gusto que seguramente el honorable Senado de nuestra República habrá de ratificar este convenio bilateral aéreo y lo saludamos porque en Canacar estamos tratando de apoyar todas las iniciativas que contribuyan a que nuestro país tenga un gran sistema de transporte basado sobre todo en la política intermodal, en donde los diferentes modos de transporte
lejos de competir, porque además los segmentos en los que competimos son tan delgados que no vale la pena ni considerarlos, y es mucho más importante y trascendental buscar más bien la complementariedad entre los distintos modos de transporte. Tenemos frente a nosotros una gran oportunidad. Muy acertadamente la señora subsecretaria se refirió a esa gran oportunidad que tenemos de transformar a nuestro país en una gran plataforma logística y de transporte de clase internacional. Tenemos ventajas competitivas que de manera natural nos da nuestra ubicación geográfica. 3,000 kilómetros de frontera con la economía más importante del mundo. Nuestros litorales que nos conectan a las principales regiones económicas del mundo. Y algo que es muy importante de la política de la que este acuerdo o convenio forma parte de nuestro país, en el ánimo y en la perspectiva de seguir abriéndose al mundo, ha suscrito convenios comerciales con más de 46 países de todas las regiones del mundo, y recientemente todos sabemos se concluyó también la negociación más importante en esta materia, que sin duda es el TPP. Nuestro país se constituye en una puerta de acceso al mercado del Telecán. No podemos ver a nuestro país solamente en su carácter de vecino de los Estados Unidos, sino como la puerta del mundo para entrar al mercado del Telecán, que está formado por más de 1,000 millones de consumidores y que representan todos ellos el 60% del PIB a nivel mundial. Desde luego esa es la gran oportunidad que tenemos, y si la queremos aprovechar tenemos que crear justamente, atender aquellos rezagos en los que seguramente estamos empeñados en hacerlo. Y uno de ellos es el de mejorar el índice de nuestro desempeño logístico. De 160 países que evaluó el Banco Mundial en este sentido, en el índice de desempeño logístico, México ocupa el lugar 50 con una calificación de 3.13% en un rango del 1 al 5. Es decir, ese es el enfoque, el centro donde debemos, yo creo que de enfrentar o de enfocar este tipo de convenios que estamos el día de hoy comentando. Hemos avanzado también, la señora subsecretaria lo mencionó, de manera importante en infraestructura y en conectividad, que es uno de los rezagos más fuertes que teníamos. Tenemos 76 aeropuertos abiertos, y de esos 64 son aeropuertos internacionales. 117 puertos marítimos, y de esos 68 son de altura y de cabotaje. Tenemos 27,000 kilómetros de vías férreas y 133,000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Ese es el inventario que tenemos en infraestructura, que es un inventario muy importante y que desde luego nos ha permitido ir avanzando en la conectividad, que es un elemento esencial para desarrollar el concepto del transporte intermodal en nuestro país. Una vez comentadas estas cifras, permítanme ahora sí referirme a una parte del contenido de este convenio bilateral, porque algo que es esencial, tenemos avances importantes en la infraestructura, hemos venido avanzando de manera importante en la modernización de los servicios, pero también yo creo que tenemos que dar un salto muy importante en lo que es la certeza jurídica, que es la que de alguna manera le da el marco para la certidumbre en las inversiones, cuantiosas inversiones que debemos de seguir haciendo en este sector. Particularmente me referiré al artículo 8, donde se habla de las oportunidades comerciales, que en su punto 8 se refiere precisamente a lo que es los servicios de transporte intermodal, y que es, en relación con nuestro sector, prácticamente el que nos enlaza con este convenio bilateral.
Quisiera referirme particularmente al último párrafo del texto del punto 8 del artículo 8, que la letra dice: las líneas aéreas pueden optar por encargarse de su propio transporte de superficie o hacerlo a través de arreglos con otros transportistas de superficie, incluyendo aquel operado por otras líneas aéreas y proveedores indirectos de transporte aéreo de carga. Dichos servicios intermodales de carga pueden ser ofrecidos a un precio integrado con el transporte aéreo y de superficie combinado, siempre que los embarcadores no sean mal informados respecto de las condiciones relativas a dicho transporte. Esta parte del texto despertó bastante inquietud en el proceso previo a que se enviara para su ratificación a esta soberanía, en virtud de que su redacción se podría interpretar que a través de un convenio bilateral aéreo se pretendía abrir a la participación extranjera el servicio público de autotransporte de carga, reservado, como todos lo sabemos, para los nacionales y empresas mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, reservado también para los estadounidenses y canadienses en sus respectivos países. No es algo que sea privilegio de los mexicanos en México, sino es un derecho que los estadounidenses lo plasmaron en su territorio, los canadienses en su territorio, y en consecuencia los mexicanos pues también lo plasmamos como un derecho de los mexicanos. Ante esta posibilidad nos dimos a la tarea de buscar mecanismos que aclararan dicho texto. Desde luego encontramos la disposición por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el apoyo de los señores senadores, particularmente de la senadora Marcela Guerra, que le agradecemos sobre todo a la senadora Marcela Guerra y a la subsecretaria Yuriria Masco, que fueron personajes importantes en este proceso de aclaración en relación con el texto. Desde luego la presentación que acompaña el documento remitido al Senado por el presidente Peña Nieto nos tranquiliza, toda vez que en relación con este texto, ya que señala que el transporte terrestre de carga deberá sujetarse a la legislación de cada país y que particularmente en México dichos permisos solo se otorgan a personas físicas o morales mexicanas, extraído textualmente de la presentación que hizo el señor presidente cuando envió el convenio a ratificar al Senado. Reconocemos la importancia que en un mundo globalizado tienen los acuerdos y tratados internacionales, sobre todo en materia comercial, ya que estos contribuyen a hacer más eficientes los mercados en los que el transporte en todas sus modalidades desempeña un papel de primer orden. Más aún, nuestro país está llamado a convertirse en una gran plataforma logística, como ya lo señalé, y una de sus ventajas competitivas es precisamente la adhesión de México a un conjunto de acuerdos y tratados comerciales como el que estamos el día de hoy comentando. Por ello confiamos, señores senadores, que en el corto tiempo ustedes habrán de ratificar en sus términos este acuerdo. Por tal motivo, deseamos comentar la posibilidad y solicitarles muy respetuosamente a ustedes, señores senadores, que para aclarar aún más el texto en la exposición de motivos que ustedes habrán de generar para justificar en su caso la ratificación del convenio, si lo tienen a bien ustedes establecer para ser congruentes con los criterios de transporte multimodal y de transporte intermodal, que son dos conceptos diferentes. Aquí estamos hablando exclusivamente de lo que es el servicio intermodal. Y para ser congruentes con esos dos conceptos, proponemos lo siguiente. El transporte intermodal se vuelve tal en el momento en que la carga de un modo de transporte se sube a otra. A partir de ahí empieza el transporte intermodal. La diferencia entre el multimodal y el intermodal es que en el intermodal cada modo de transporte obedece a su propio marco jurídico y a su propia regulación. Esa es la particularidad que tiene el intermodal. Entonces, si hablamos del transporte intermodal, en el que
existe no solamente un contrato, sino cada modo de transporte maneja su propio contrato, maneja su propio marco jurídico. Entonces, lo que planteamos es que precisamente en ese documento que ustedes habrán de elaborar para que sería el espíritu del legislador, de favor consideren la posibilidad de incorporar que en el caso del autotransporte de carga, el tramo terrestre se rige con su propia legislación, y la legislación en el tramo terrestre establece que todos los servicios que tienen origen y destino dentro del territorio nacional, llamado cabotaje, está reservado para empresas nacionales con cláusula de exclusión de extranjeros. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le toca el turno al licenciado Manuel Armendáriz, vicepresidente ejecutivo de AMPAC. Por favor. Muy buenas tardes. Yo quisiera empezar por agradecer muy sinceramente a la senadora Marcela Guerra por su amable invitación para que AMPAC pueda expresar sus puntos de vista sobre el convenio, el acuerdo bilateral de transporte aéreo México-Estados Unidos. Agradezco al senador Víctor Hermosillo y los felicito a ambos y al Senado por haber encontrado este recinto privilegiado que sin duda inspira un análisis muy bien sustentado del convenio. En vista de que tanto por el volumen como por el valor, el autotransporte de carga comprende un mercado mucho mayor que el transporte aéreo, tanto en México como en Estados Unidos. Creo importante, aun cuando AMPAC es en esencia una representación de empresas de mensajería y paquetería que operan carga y mensajería y paquetería a través de los dos modos de transporte aéreo terrestre, en vista de la importancia del transporte terrestre en nuestra operación, que es mucho mayor, voy a concentrarme en esta. Solo así creo que se puede explicar la estimación que han comentado las autoridades, tanto de la Secretaría de Comunicaciones como del propio Senado, con una estimación de 515,000 millones de dólares sobre el tamaño del mercado al que podrán acceder ambos países a través del convenio una vez que éste sea aprobado. Ese tamaño del mercado lo explica en su mayor parte también el transporte terrestre. Entonces, creo que muy brevemente tocaré los temas. En la primera lámina creo que transporte combinado intermodal. Sentimos que hay una confusión en la normativa del transporte terrestre al que afortunadamente nuestro colega José Refugio Muñoz de Canacar se ha referido. El convenio bilateral aéreo entre México y los Estados Unidos ya contempla desde la década de los años 80 la complementación del servicio aéreo con el terrestre, o sea, el esquema intermodal. El nuevo texto, firmado en diciembre de 2015, desgraciadamente se presta a distorsiones e interpretaciones en la aplicación de la normatividad en el transporte terrestre de carga, a la que ya ha hecho referencia el maestro Muñoz. El siguiente punto que quiero subrayar es una disparidad que hay
en cuanto al ámbito de aplicación del acuerdo, que me parece importante destacar ante este foro del Senado. El transporte aéreo es de competencia federal tanto en México como en Estados Unidos, pero el autotransporte de carga, ahí concurren los 3 niveles de gobierno en ambos países. ¿Qué significa esto? Que los Estados Unidos van a formalizar el convenio aéreo vía un simple acuerdo ejecutivo, que es obligatorio para su administración federal. Nada más para su administración federal. Para México, la obligatoriedad del convenio, dada el nivel, la estatura en la que se ha colocado, es general. Una vez aprobado por el Senado de la República, si es que tiene a bien hacerlo, es de aplicación general en todo el territorio del país, por los 3 niveles de gobierno. Ello crea una situación dispar, que yo quiero subrayar. Es desventajosa para México, pues la red de infraestructura estatal y local terrestre que tiene Estados Unidos es enorme, es muy importante relativamente con las vías de transporte federal, y el acceso de nuestros de operadores a través del acuerdo se limita a tener acceso a lo que es de competencia federal, más no garantizar el acceso a lo que es de competencia estatal y local. Nos parece muy importante también subrayar la postura del Ejecutivo Federal. La carta del Presidente de la República al Senado de la República, remitiendo el convenio, precisa puntos que a nuestro juicio son torales en la aplicación del convenio bilateral aéreo. En carga internacional, explica que el convenio únicamente aborda el transporte que se interne por la vía aérea. Esta cuestión se detalló en la comparecencia de la subsecretaria Yuriria Mascot del 14 de diciembre de 2015 ante el Senado, ante esta comisión del Senado, y señaló, y nos parece muy importante subrayarlo, que la carga aérea internacional inicia en la aduana de salida de la exportación de una parte y termina al desaduanar la importación respectiva en la aduana de la otra parte. Es decir, es un proceso aduana a aduana. Claramente, ello excluye los tránsitos terrestres de carga nacional reservados por ambos países exclusivamente para sus operadores nacionales. Eso, a nuestro juicio, es un tema que, como ha dicho Canacar, debe quedar claro en nuestra interpretación del convenio. También presento una lámina sobre las notas complementarias a las que se refirió en la instrumentación del acuerdo también el orador que me precedió. También en esa comparecencia del 14 de diciembre de 2015 se comentó la carta del Departamento de Estado del señor Stephen Cristina sobre el artículo 8.8 que estamos comentando del convenio, que lo interpreta, pero confunde al insinuar que las aerolíneas de Estados Unidos podrían efectuar tráfico doméstico por vía terrestre en México, amparada solo en la guía aérea, lo cual no requiere mayor comentario porque, como ya se ha dicho, violentaría nuestro marco jurídico, por ejemplo, como lo dice el artículo 69 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en que exige que cada modo de transporte se rija de manera independiente y no por un solo instrumento, tratándose en el caso del intermodal. Además, en
en la carta que comento, se intenta definir carga aérea internacional, si bien la carta reconoce que el convenio no define ese concepto, pero sí lo precisó el Ejecutivo Federal. También quiero hacer una observación sobre la competencia efectiva, porque aquí se ha dicho muy claramente que este es un criterio normativo que emana de nuestra legislación en materia de aprobación de tratados, que exige la reciprocidad efectiva. Para que la competencia entre ambas partes, Estados Unidos y México, sea efectiva, deben darse igualdad de condiciones, y varios de los ponentes han señalado este punto, que es importante, para los operadores de transporte terrestre de ambas partes. Lamentablemente, hasta la fecha, sigue aún sujeta a una moratoria indefinida unilateral de parte de Estados Unidos. Entonces, este es un elemento restrictivo de la parte de los Estados Unidos que nos preocupa porque nos interesa operar sobre bases de reciprocidad efectiva entre ambos. Por ende, la competencia pende de una decisión unilateral de los Estados Unidos. Más aún, el servicio de mensajería y paquetería que se otorgó unilateralmente por México, sin haber logrado plena y efectiva reciprocidad de parte de los Estados Unidos. La prestación de este servicio en Estados Unidos, en su inmensa mayoría, lo realiza un duopolio que controla más del 75% del mercado de transporte de carga y de mensajería y paquetería en ese país, al cual hasta este momento los operadores mexicanos no tienen acceso. Finalmente termino con una propuesta, la propuesta de ANPAC, que un poco sigue las líneas de lo que se ha propuesto en esta mesa. Las discrepancias que he tratado en esta presentación sobre el artículo 8, párrafo 8 del convenio, ameritan, a juicio del ANPAC, un pronunciamiento del Senado de la República, que en su caso podría formar parte del dictamen que este honorable Senado emita, en donde se validen las definiciones que ha formulado con mucha claridad el titular del Ejecutivo Federal y la Secretaría del ramo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, haciéndolo aplicable en México de conformidad con nuestro marco jurídico interno y buscando además la reciprocidad efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Vamos a sacar unas conclusiones de esta mesa y luego las preguntas, ¿de acuerdo? Por lo que veo, para ir claro, todos ustedes en lo general están de acuerdo con el nuevo acuerdo que se va a hacer entre Estados Unidos y México. De seguro tendrán ustedes situaciones aclaratorias, etcétera. Debo decirles, aquí no estamos muchos senadores, pero están libres a ir a visitarnos al tiempo que ustedes quieran y hacer cabildeo, porque esta es una cosa muy importante y el chiste es que esté en conocimiento de todos los senadores, no nomás de 3, 4. Acuérdense que al fin va a las comisiones, pero luego va al pleno. Y lo mejor es tener una situación consensada con todos los dimes y diretes para que luego, digamos, los medios de comunicación y todo, pues no distorsionen lo que en fondo debe ser esto. Por eso sí les recomiendo esto. Claro, en cualquier cambio de estos, pues la cobija se jala un poquito para un lado y para otro. El chiste es de que no se jale totalmente de un lado y que todas precisamente las instituciones aéreas, digamos las empresas aéreas y también de carga terrestre, pues salgan beneficiadas por esta situación, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Yo directamente le pasé aquí a la señora una pregunta que es directamente para ella, para que la conteste. Ladies first. ¿No? Es para Interjet el Financiero. Si nos pudiera dar una explicación sobre cómo el convenio le da certeza jurídica a la aerolínea y ojalá nos dé más color sobre sus permisos provisionales.
Hoy en día, Interjet y otras aerolíneas, visto las terceras y las cuartas libertades que son restringidas, solo pueden operar 2 o 3 aerolíneas a ciertos destinos en Estados Unidos. Esto significa que con el nuevo convenio sin restricciones podremos volar hacia esos destinos donde no tenemos accesos. Gracias. La siguiente pregunta está dirigida aquí al señor Andrés Conese y aquí se la paso directamente. Gracias, senador. Sí. Dice, precisé el sentido del dictamen de la COFESE sobre la alianza con Delta y cuándo entrará en vigor. Bueno, como comentaba en la presentación, fue hace ya cerca de un año en el cual se sometió a consideración de la COFESE esta alianza que pensamos hacer. Esperamos que pronto se dé esta resolución y entrará en vigor también. Se necesita la aprobación del Senado de la República del convenio bilateral y también que sea aprobado por el Departamento de Transporte en Estados Unidos. Entonces, vemos que es un tema alrededor del tercer trimestre, finales del segundo, principios del tercer trimestre de este año. Y la otra, es una pregunta tanto para Sergio Alar como para mí, dice, ¿consideran ustedes que aprovechando la efervescencia provocada por la ratificación de esta actualización del convenio bilateral, no es buen momento de impulsar la modificación de declaraciones del protocolo aeronáutico de la Convención de la Ciudad del Cabo de 2001 por parte de México? Creemos que es muy importante, yo creo que es toda la industria, me atrevo a decir, coincide, porque lo que va a hacer la ratificación por parte del Senado de la Convención del Cabo, pues le va a abaratar a todos los que operamos, sea un avión comprado o sea un avión rentado, porque facilita la reposición del dueño en caso de que se incumpla con el pago del mismo. Entonces, los exhortamos de la manera más respetuosa a que ojalá muy pronto se pueda considerar en esta soberanía y que sea ratificado esta Convención del Cabo, porque, insisto, va a ser muy bueno para todas las aerolíneas que operamos en México. Pues yo creo que espero que tengan la misma respuesta, pero sí. Bueno, pues ya no hay más que decir y por obviedad de tiempo estamos en Canaero, todas las aerolíneas nacionales que estamos en Canaero, estamos totalmente de acuerdo y no hay ningún otro comentario. Esta otra pregunta no va dirigida a alguien en el particular, pero dice, ¿qué salvaguardias se solicitaron para protegernos de la asimetría de flota y de mercado? ¿A quién le interesa? Un comentario muy rápido. Creo que la industria mexicana ha demostrado, se comentó aquí a lo largo de este foro, pues un gran desarrollo, una gran competitividad. Sabemos competir, no necesitamos, yo creo que nadie de nosotros, ninguna salvaguarda. Lo que sí insisto es que deberíamos de tener el piso parejo para operar entre México y Estados Unidos en cuanto al marco regulatorio y que nos permitan, otra vez insisto, a quien así lo desee, hacer este tipo de alianzas para unir esfuerzos y poder, como lo señalé en mi presentación, proteger y no nada más promover que el empleo y el crecimiento y la generación, del crecimiento de esta industria se dé en nuestro país y no fuera de él. Muchas gracias. Otra pregunta es para las aerolíneas. Las aerolíneas, especialmente aquellas que lograron cesión onerosa de horarios de aterrizaje y despegue, slots, ¿estarían dispuestas a un despojo de activos intangibles por parte de la COFESE derivado del dictamen preliminar de la unidad investigadora sobre supuesta concentración en estos horarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Le interesa a alguien de alguno de ustedes? Yo sí. No sé si quieren adelante. También, yo creo que es bueno enfatizarlo, ya se presentaba, atrás de un slot hay flota, hay empleos, entonces no se puede simplemente ni siquiera, no nada más dejarlo, entregárselo, digamos, a alguien más o cederlo, sino inclusive los mismos cambios de horario en los slots. Eso se tienen que entender en una industria tan global como la aviación. Un slot en México pues está atado a un slot fuera de nuestro país o inclusive un slot dentro de un aeropuerto en el propio territorio nacional. Entonces, cambiar inclusive los horarios cuando tienes un vuelo, por ejemplo, en nuestro caso México-Londres, pues necesitas un slot para aterrizar en Londres. Entonces, si te modifican el slot de despegue 2 horas antes o 2 horas después, pues no tienes dónde aterrizar porque ese slot ya está ocupado en el aeropuerto de Londres. Entonces, se debe entender como un equilibrio a nivel global y no se puede tomar como un tema
nada más a nivel local. Y si queremos, insisto, tener pues una buena conectividad, tenemos que hacer un uso pues muy eficiente de estos slots. Nada más. También para nosotros en la Canaero creo que no se debe de descubrir algo diferente a las mejores prácticas internacionales. Hay más de 159 aeropuertos saturados que tienen reglas claras, precisas, y hemos trabajado con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que estas reglas se apliquen, sean claras, y en parte la Canaero ha cooperado y es parte de la solución de la industria. Yo creo que es muy importante ver lo que sucede en aeropuertos como Heathrow o John F. Kennedy, que han trabajado así muchísimos años, se ha fomentado la competencia y en particular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México vuelan 6 aerolíneas nacionales y 20 internacionales. Si comparamos con Atlanta, que es el aeropuerto mayor del mundo, ahí solo vuelan 7 aerolíneas nacionales de Estados Unidos y 7 internacionales. Creo, como lo mencionaba en mi presentación, hay muchas cosas por las que debemos de estar orgullosos que hemos hecho bien en la industria. Sin duda hay retos y oportunidades, pero la parte de slots viene trabajándose consistentemente bien. Muchas gracias. Yo tengo 2 preguntas, no muy cómodas. La primera es, en el Senado no se ha podido instalar la Comisión de Vigilancia del Aeropuerto Internacional. Eso es una situación peligrosa porque el aeropuerto es la obra más grande de este sexenio y no es de este sexenio, va a durar por lo menos unos 8 o 10 años, ¿no? Entonces, nosotros estamos más de 50 senadores buscando esa situación y no hemos podido hacerlo. Hay muchas dudas sobre el respecto. Uno es, ¿por qué otro aeropuerto cuando pueden usar estos 2? Y como dijo las mismas autoridades, hay aeropuertos como el de Toluca, el de Puebla, que pudieran ampliarse y le darían una capacidad mayor a la Ciudad de México y no nada más un aeropuerto, como sucede en las grandes ciudades del mundo. Uno va a Washington, que es la capital de Estados Unidos, y el Dulles queda como de aquí a Puebla, y tiene el otro que es el Reagan, cerquita de Washington. Los Ángeles tiene un aeropuerto enorme, pero tiene otros alrededor. La mayoría de las grandes ciudades tienen 2 o 3 aeropuertos. A mí me ha tocado aquí que no pueden despegar del aeropuerto de México y me tocó una vez que se apagaron todas las luces. Entonces todo se acabó. Entonces digo, a veces la alternancia pudiera tener una situación de mucho menos costo para nuestro país, porque este aeropuerto de seguro no va a costar lo que se dice. Y por otro lado, ya se declaró por parte de la autoridad que tiene el aeropuerto que todos los costos que están subiendo por el dólar y todas esas situaciones internacionales, pues se lo van a repercutir al pasajero. Entonces, nosotros como senadores también tenemos que defender, como dijo el senador Mayans, a los que usan los aeropuertos, ¿verdad? Entonces el costo que va a tener terrible el aeropuerto, pues va a ser caro el transporte aéreo en nuestro país por ese impuesto que de una manera u otra van a cobrar para poder sacar los gastos de este aeropuerto. Por eso llamo la atención de las autoridades que aquí están, ¿verdad? Y que ojalá nosotros, esa es una falla del Senado, lo admito, no hayamos podido organizar como debe ser esta comisión de vigilancia de la construcción del aeropuerto. Muchas gracias. Creo yo que aquí acaba. Me da mucho gusto que todos los ponentes están de acuerdo en lo general, como decimos nosotros, de este nuevo convenio y pues el siguiente pues es, como les digo, yo les sugiero un cabildeo y qué bueno que sea por el bien de México. Muchas gracias. Desde luego fuerte el aplauso para todos y cada uno de nuestros ponentes de este panel, así como a nuestro moderador, el senador Víctor Hermosillo y Celada.